Muy bien, hoy es 10 de junio del 2014, desde aquí de la ciudad de Cali. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, yo soy abogado especialista en Derecho Penal. Pues bien, el tema de hoy con el que madrugamos es la noticia de la libertad que obtuvo el hacker Andrés Sepúlveda, pero igualmente hoy en las horas de la mañana fue recapturado otra vez por parte de la Fiscalía para la imputación de nuevos cargos. Igualmente vamos a mirar la noticia que se dio en el día de ayer en relación con el exconcejal Andrés Camacho Casado, quien también fue condenado por el delito de tráfico de influencias y cohecho propio, y a la vez se le concedió la condena de ejecución condicional por parte de un juzgado de conocimiento de Bogotá. Estas son las dos noticias que hoy nos tienen ocupada la atención. Como dicen en el coloquio popular, está para alquilar balcón. Pues bien, vamos a ver porque tiene relación con un caso que habíamos manejado aquí, sobre todo en relación con la imputación de los cargos. Pues para hacerlo de una manera muy sintética, una de manera dinámica, sistemática, vamos a abordar primero el punto en relación pues con el caso hacker. Resulta que Andrés Sepúlveda pues fuera capturado 4 o 5 de mayo de este año y fueron imputados unos cargos por los delitos informáticos que se conocen primero como el acceso abusivo a sistema informático según el artículo 269A, el uso de software malicioso, artículo 269E, violación de datos personales, artículo 269F, y espionaje. Pues bien, esta mañana se escuchaba en la W una entrevista que hizo el fiscal, que se le hizo al fiscal, al vicefiscal, al doctor Perdón, y básicamente dijo lo siguiente: es que cuando se hizo la imputación de cargos, que todos sabemos que es un mero acto de comunicación, el fiscal comenta de que el fiscal de turno de esta investigación pues no descubrió, porque no está obligado a hacerlo, todos sus elementos materiales de prueba. Dice el fiscal, el doctor Perdomo, que solamente el fiscal presentó los elementos materiales de prueba o la evidencia que le podrían permitir una inferencia razonable, como dice el artículo del Código de Procedimiento de la Ley 906 en relación con esta figura exclusivamente de la imputación de cargos. Pero para eso tiene unos presupuestos, obviamente, que se deben de cumplir frente al debido proceso, al principio de legalidad y el principio de tipicidad. Por más que sea un mero acto de comunicación, debe cumplir con unos requisitos para que no se puedan dar una anulación de ese acto por una violación de los derechos fundamentales, que es lo que acaba de suceder por parte del Juzgado Décimo Penal del Circuito, que revocó en segunda instancia la decisión que había tomado el juez de garantías de a la aceptación de la imputación de cargos, y de la medida de aseguramiento impuesta contra el hacker Andrés Sepúlveda. El juez penal del circuito de Bogotá, a cargo de la doctora Teresa Barrera, hoy ya investigada, irónicamente, porque se abre una investigación por un presunto prevaricato por acción en que pudo haber incurrido, según parece según la observación que hicieran, el estudio de los audios que hicieran por parte de las altos funcionarios de la Fiscalía. Eso es lo que comentó en la W esta mañana el vicefiscal del doctor Perdón. Pero bien, ¿cuáles fueron los argumentos más o menos por los cuales la juez de conocimiento revoca la medida de aseguramiento y anula la imputación de cargos? Dice concretamente, según los que aparece en prensa escrita a través de El Espectador, El Tiempo y los demás medios de comunicación, se habla de que las pruebas presentadas no permitieron no pudieron permitir ni inferir ningún vínculo ni responsabilidad con los cargos. La Fiscalía no sustentó de manera debida los vínculos con un presunto caso de espionaje. Se presentó entonces una insuficiencia del acervo probatorio
cuando se presenta la imputación no se había acabado de analizar la evidencia encontrada en el allanamiento. Es decir, que cuando se presenta la imputación de los cargos, la Fiscalía ni siquiera había completado el estudio de la evidencia que había sido encontrada en el allanamiento. Además, porque en ese allanamiento que se le hizo a Andrés Sepúlveda no se había precedido por una orden de captura. Simplemente se llegó al allanamiento y la persona queda capturada por una presunta situación de flagrancia y él hace manifestaciones de querer colaborar. No se le informó el derecho que tenía de no autoincriminarse. La imputación quedó entonces a medio camino y por estas irregularidades y que no cumplió con las condiciones, a pesar de ser un mero acto de comunicación, es que el juez de conocimiento a cargo de la doctora Teresa, juzgado décimo penal del circuito, declara la nulidad de la formulación de la imputación de los cargos y revoca la medida de aseguramiento. Pero a sorpresa, igualmente anuncia el vicefiscal, según en la W, de que un juez de garantías inmediatamente ordenó pues entonces que la captura, porque la Fiscalía lo solicitó para presentar una nueva imputación de cargos. En este momento está detenido el señor Andrés Sepúlveda, no alcanza a salir en libertad y se recaptura para hacerle la imputación de cargos. Me parece a mí muy importante lo que se dio, lo que alcancé a escuchar en las preguntas que le hicieron al vicefiscal. Por ejemplo, se dice así muy concretamente, se le preguntó al fiscal, bueno, y esos elementos materiales de prueba, esa evidencia física que sirvieron para la imputación de cargos en la anterior audiencia, al haber sido declarado pues la nulidad de ese acto de imputación por violación de derechos fundamentales, ¿sirven o no sirven para la nueva estructuración de la imputación de cargos? Entonces el vicefiscal dice que no importa, porque de todas maneras si no ha habido una irregularidad sustancial al debido proceso o porque no estén afectados de una nulidad por violación de derechos fundamentales, esos elementos de prueba entonces servirán seguramente para la imputación de cargos. Pero no solamente queda ahí su declaración, sino que dice el vicefiscal que la investigación ha venido avanzando y que por lo tanto existen otros elementos materiales de prueba que le permitirán al nuevo fiscal hoy mismo presentar esa imputación de cargos contra Andrés Sepúlveda. Y vuelve e insiste el fiscal que, si bien es cierto, no está en la obligación el fiscal de presentar esos elementos materiales de probatorios en su integridad, porque por estrategia, dice el vicefiscal, el doctor Perdomo, por estrategia en esas audiencias se presentará entonces solamente lo que le sirva para hacer una presentación de la inferencia razonable. Ese es el punto de discusión realmente, porque se sobreentiende que para poder hacer una inferencia razonable, el juez de control de garantías pues tendría que tener un soporte sustentado en el debido proceso, el principio de legalidad y el principio de tipicidad, para inferir razonablemente si esa persona se halla responsable, de manera se haya responsabilizado acerca de esos delitos que se le están imputando. En este caso pues fueron 4 delitos que se le imputaron al señor Andrés Sepúlveda en la diligencia anterior, que seguramente apeló la defensa y que es ahora la decisión que tomó la juez el día de ayer. Pero hasta dónde entonces resulta para pensar uno qué pasa con las decisiones judiciales, porque si bien se tiene en cuenta la libertad de la rama, del poder de la rama judicial, de la rama legislativa y la rama ejecutiva, acá los jueces son autónomos y sus decisiones están amparadas de acuerdo con la Constitución al imperio de la ley, y algunos criterios son los que le ayudan a orientar, como son la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, la equidad, etcétera, etcétera, pero ellos se amparan en la ley, y esa inferencia razonable pues tuvo que haberla tomado con lo que le presentó la fiscal. Pero entonces resulta que aquí se da cuenta uno más o menos, de acuerdo a los medios de comunicación de prensa hablada y escrita, de que efectivamente hubo motivos y razones para la cual el juez de conocimiento revoca la decisión. Pero parece ser que se tenía un olfato por parte de la Fiscalía de que esa decisión iba a sobrevenir de esa manera, y entonces tenían otro as bajo la manga
que es precisamente haber solicitado la recaptura del señor Andrés Sepúlveda para imputarle cargos ahora. Es algo que deja mucho que pensar frente a la situación que se presenta por el ente fiscal. Y de Contera aparece ahora entonces el asunto con el señor Andrés Camacho Casado. Él es concejal en el caso del carrusel de las contrataciones, el cual fue procesado por los dos delitos de tráfico de influencia, que está establecido en el artículo 411, con una pena que va entre 64 meses a 144 y multa de 133 salarios mínimos. Pero en concurso también con el cohecho propio, que va de 80 meses a 144 y sanción o multa de 66.6. Él es condenado a 40 meses de prisión, multa de 76 salarios mínimos legales mensuales vigentes, inhabilidad de 56 meses para ejercer cargos públicos, y le ordenan que devuelva 300 millones de pesos apropiados a la unidad de malla vial por el asunto pues del carrusel. Entonces el juez de conocimiento, en este caso del Andrés Camacho, él aceptó los cargos en la formulación de imputación de cargos. Al aceptarla, entonces tiene derecho hasta el 50%, porque no se trata de flagrancia. Recordemos que ya lo habíamos explicado en otra audiencia, que cuando se trata de flagrancia es una tercera parte del 50%, pero diferente es cuando la persona está siendo investigada. Puede suceder en este caso de el primero, de Andrés Sepúlveda, el hacker, pues no fue capturado. No, claro, ese sí fue capturado en situación de flagrancia, porque cuando se hiciera la diligencia de allanamiento, ese sí tendría solamente, entonces, según la negociación que pudo haberse hecho, pero de la tercera parte del 50%, pero él no aceptó los cargos, obviamente, y que es la situación que estamos viendo jurídica por parte del juzgado de segunda instancia. Pero en el caso de Andrés Camacho sí aceptó los cargos, y entonces el 50%, y ahora resulta de que la fiscalía va y apela de la decisión del juez de conocimiento, porque al aceptar los cargos inmediatamente se dicta la sentencia condenatoria por el juez, el cual puede moverse dentro de los llamados cuartos. Es decir, como no hay un preacuerdo, una negociación con la fiscalía, entonces queda en libertad el juez de conocimiento de moverse dentro de los cuartos, de acuerdo pues a si existen circunstancias de agravación punitiva o si no existen circunstancias. En este caso, el juez de conocimiento le concede la condena de ejecución condicional al señor Andrés Camacho Casado, dice porque la pena es menor de 48 meses y que porque está al amparo de la nueva ley de descongestión carcelaria, o sea, la ley 1709 del 2014. Pero resulta de que, yendo más a fondo del asunto, encuentro yo que con la ley 1709 dice que en qué caso se debe suspender la ejecución de la pena. Dice, modificas al artículo 63 de la ley 599 del 2000, o sea, el Código Penal, y dice el cual quedará así. Artículo 63, suspensión de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia se suspenda por un periodo de 2 a 5 años, de oficio a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos. Primero, que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de 48 meses. Resulta de que en este caso, pues sí, efectivamente al señor le impusieron una pena de 40 meses, que es lo que está apelando la fiscalía, y eso fue lo que escuché decirle al vicefiscal, al doctor Perdomo, en la W, de que los fiscales apelaron es en relación con la pena. Y ahora vamos a mirar otro asunto. Porque es que dice a renglón seguido, si la persona condenada carece de antecedentes penales, en este caso el señor Andrés Camacho Casado, si bien es cierto no tiene antecedentes penales, él sí tiene otra investigación también por tráfico de influencias, donde le aplicaron le dieron el principio de oportunidad por colaboración con la justicia. Es decir, entonces, que en ese sentido pues está suspendida la investigación por parte de la fiscalía, y por eso no hablamos de antecedentes penales. No se trata de una, y que no se trate, y dice, y no se trate de uno de los delitos contenidos en el inciso segundo del artículo 68A de la ley 599 de 2000. El juez de conocimiento considerará la medida con base solamente
en el requisito objetivo señalado en el numeral primero. Es decir, si no pasa de 48 meses y si no tiene antecedentes penales y no está dentro del catálogo que ya pasó a citar, pues entonces el juez de conocimiento le concede la condena de ejecución condicional, es decir, suspenderle y por lo tanto no va para la cárcel, no le imponen pena intramural ni extramural, simplemente no queda suspendida la ejecución de la pena. Dice, dice el artículo 68A, que fue modificado pues por la ley 1709, dice en relación con la exclusión de los beneficios y subrogados penales, dice, tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la administración pública. ¿Será acaso que el cohecho propio no es un delito doloso contra la administración pública? Entonces, en este caso él fue condenado por tráfico de influencias y por cohecho, porque era un servidor público. Resulta condenado por un delito contra la administración pública de carácter doloso. Quiere decir eso. Ahora, si alguien podría decir, bueno, pero es que la ley 1709 del 2014 apenas rigió desde enero. Es decir, que si nos atenemos a eso, pues el artículo que modifica anterior, pues podría tener el derecho como estaba anteriormente en la ley, antes de ser modificada por la ley pues 1709, el artículo 63. Y resulta que el artículo 63 dice textualmente que decía, artículo 63, suspensión condicional de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena privativa de la libertad se suspende siempre que concurran los siguientes requisitos. Primero, que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de 3 años. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta punible, sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena. De manera entonces que, en este caso diríamos nosotros que no era procedente, porque de acuerdo pues al artículo 63 de la ley 599 del 2000, antes de ser reformado por la 1709, hablaba de 36 meses. Si él fue condenado a 40 meses, entonces se supera ese tiempo. Y le aplican entonces ahora al juez, según lo que entiendo, de que ¿por qué no pasa de 48 meses? Debido a que el artículo 63 se amplió a 48 meses, pero como dice la norma, que no tenga antecedentes y no se encuentre dentro de alguno de los delitos que contempla la prohibición. Dentro de eso están los delitos dolosos contra la administración pública. ¿Qué pasó allí? Pues asunto que quisiera haber conocido cuáles fueron las razones que tuvo, las razones potísimas que debe haber tenido el juez de conocimiento para conceder la condena de ejecución condicional, porque pues si bien es cierto el requisito objetivo se cumplía, pero la norma también habla de que no esté dentro de los delitos que se consagran allí en el artículo 68A. Pues bien, según lo que entiendo y lo que dice en la W, el vicefiscal, es que apelarán solamente en relación pues con la pena. Parece ser que la pena, de acuerdo al quantum, donde se movió, en los cuartos que se movió el juez, pues si se tiene en cuenta de que el delito más grave es el de cohecho, que habla de 80 a 144, había que arrancar entonces de 80 y 64 meses más, pero por la figura del concurso diríamos nosotros de 80 aumentada en otro tanto. Es decir, que en ese otro tanto podría ser de 20, por ejemplo, 100 meses. Si la mitad de 100 son 50, entonces ¿por qué razón están concediendo a este señor 40 meses? Ahora, fuera de eso también la multa, porque la multa hablan es de 76 salarios mínimos legales, y resulta que por el tráfico de influencias son 133 salarios mínimos legales, y por el cohecho son 66 salarios mínimos legales, y en ese también se tiene en cuenta esa proporción, el más grave aumentado en otro tanto, y sobre eso es que se hace la aplicación y la deducción. ¿Qué pasó allí? Pues preguntas que tenemos que hacernos, porque es que esto no lo conocen los medios de prensa hablada, escrita, están desinformados. Y precisamente cuando Julio Sánchez Cristo en la W le pregunta al vicefiscal es que le aclare, porque ellos no tienen conocimiento, ni menos la opinión pública en relación con estas dos situaciones. Entonces, tenemos las dos situaciones, una con el hacker, pero como eso es de tamaña publicidad, y es lo que está pasando con el asunto del candidato a la presidencia, Iván Zuluaga,
frente al candidato presidencial, pues habrá que mirar a ver qué es lo que hay más allá, atrás del telón, porque son cosas que lo ponen a uno a pensar. Así diga el vicefiscal que obviamente eso no guarda ninguna relación con el asunto pues de que tuvieran incidencia del fiscal en apoyando pues a la campaña del doctor Santos. De todas maneras el asunto pues uno se pregunta, bueno, pero ¿qué pasa? ¿A qué le hicieron más dimensión publicitaria? Al asunto del hacker, obviamente, y por encima del caso del exconcejal, que es bien grave también una situación de estas, de delitos de cuello blanco, que llamamos nosotros, los criminólogos, y que nos dicen, bueno, pero ¿qué pasa allí entonces? Ahora, el vicefiscal también habla allí de que efectivamente existe un contrajaque, que es el que al parecer llegó hasta la entidad fiscal y dice, bueno, yo estoy aquí, a ver de qué manera puedo colaborar, y entonces qué beneficios. Entonces le dicen, bueno, usted se va para la cárcel o habla. Si habla, entonces no se va para la cárcel, y entonces empiezan a trabajar con ese testigo para obtener ciertos requisitos y beneficios. Un asunto que está pasando en el caso hacker. Entonces esto guarda relación académicamente con el asunto de la imputación de los cargos, y naturalmente que va ligado con la audiencia que viene a renglón seguido, que es la de la medida de aseguramiento. Entonces insisto mucho que esta imputación de cargos que se hacen debe cumplirse unos requisitos y unos presupuestos formales, materiales, porque si no se hacen dentro de esa estructura, a pesar de que es un mero acto de comunicación que no cabe ningún recurso contra ella, mire lo que pasa, de que sí se puede generar la nulidad por violación de los derechos fundamentales, sobre todo cuando dice, en este caso la juez del conocimiento, de que no se le había advertido. Primero que todo, no había una orden de captura en el momento cuando hacen el allanamiento, y le dan es por captura, pero por asunto de flagrancia. Y otro asunto, el no darle a conocer los derechos al capturado, el de no autoincriminación, y efectivamente él hacer manifestaciones a priori allí en relación con sus derechos al debido proceso. ¿De dónde entonces, en ese contexto, que es el que analizó el juez décimo penal del circuito, le llevó a tomar una decisión en derecho, respaldado en los elementos materiales de prueba que en primera instancia el juez de garantías tuvo que haber tenido en sus manos, presentado por el fiscal, y que ella en esa apelación, y que le llega por segunda instancia, toma su decisión, contra la cual no cabe ningún recurso, y que es ahora materia, entonces resulta siendo investigada penalmente, al parecer pues por un delito contra la administración pública, contra la administración de justicia, perdón, como es el del prevaricato por acción. Entonces, ¿hasta dónde los funcionarios, pues teniendo esa independencia, resultan con cierto temor para tomar esas decisiones que se le van a venir encima frente a lo que está pasando? Porque esa juez, Teresita Barrera, pues debió pensar muy bien antes de tomar esa decisión frente a la magnitud de la situación que se le venía a sobrevenir. Y obviamente que cuando se hace en derecho, cuando se tiene el soporte, y para eso están la Constitución, el derecho internacional, apoyado en la legislación, en la jurisprudencia, son dos criterios que también apoyan para que tome la decisión la juez. Muy seguramente fue que lo tuvo que haber hecho ella en conciencia, y obviamente con la carga de acuerdo pues a la dinámica que se dan en estas audiencias dentro de públicas, tomando su decisión apoyada pues en lo que tuvo ella, que se le envió por parte del juez de garantías, y haciéndolo en derecho. Pero así son las cosas. Y ahora entonces, mire lo que está pasando, la recaptura de este señor, y dice el fiscal, pues como tenían otros elementos que ya venían recogiendo, otras evidencias, y que ahora las van a presentar, aunque no están, como dicen ellos, dizque en la obligación de presentarlas todas, porque por estrategia y no sé qué cosa, entonces solamente le lleven a dar la inferencia razonable, y ahí nomás. Esa es una cuestión que quiebra, y yo critico duramente esta imputación de cargos que se hacen en estas pristinas diligencias, porque muchas veces son estrategias, pero
en contra de las personas capturadas incluso en flagrancia y personas que se llevan allá bajo esa imputación de cargos, el fiscal, cuando el fiscal no tiene realmente nada. Está, como dicen vulgarmente en el coloquio popular, cañando, está haciéndose, mirando a ver si la persona acepta esos cargos de esa manera. Entonces, eso es muy peligroso, porque entonces si tenemos ese principio de progresividad dentro del proceso penal, dice muchas veces, no, es que solamente para la imputación de cargo inmediato, seguramente la inferencia es razonable, que la probabilidad de verdad en la audiencia de acusación, y que el conocimiento, o lo que conocíamos como la certeza, en el juicio. Entonces sí, pero entonces la crítica que hago yo es, pero ¿cómo es posible? Entonces esperemos a que llegue yo casi al juicio más bien para aceptar entonces los cargos, porque yo ya creo que, y diría con pleno convencimiento y conocimiento de que ya están todos los elementos materiales de prueba en contra mía, que hacerlo prístinamente en esas primeras diligencias con los riesgos que se tiene si califican la llamada de esa inferencia razonable con las penas que está presentando a inicio el fiscal de una manera prístina, comenzando apenas una investigación, y que le lleve entonces de pronto a tomar esa decisión de que acepte cargos en esa imputación de cargos. Y ahí sucede pues que inmediatamente se viene la sentencia condenatoria en contra de esa persona, que el juez sí obviamente tendrá que analizar si tienen todos los elementos materiales de esa evidencia que le permitan soportar una sentencia con base en eso que presenta el fiscal. Obviamente que esto no quiere decir que sean todos los fiscales, naturalmente que son las excepciones, pero por regla general los fiscales estructurados, y ahora con más razón a estas alturas del sistema penal acusatorio, pues presentarán las evidencias. Pero parece ser que, según este caso del hacker, pues nos coloca a pensar de que realmente pues con todo y eso, y con ese afán seguramente mediático de presentar casos, entonces llegamos a lo que se ha denominado mal llamados falsos positivos. Entonces es un punto de observación. Esta es mi intervención que hago en el día de hoy, académicamente un punto de reflexión para que se tengan en cuenta. Muchas gracias.